Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3. A continuación le vamos a hablar sobre la formulación de las políticas públicas. Mi grupo está conformado por Jennifer Anchundia y Jocelyn Murillo, y la persona que le habla, Dagny Piloso. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. La formulación de las políticas públicas. La fase de formulación dentro del proceso de las políticas públicas es el momento en el cual las acciones de la política se diseñan y estructuran de acuerdo a una situación problemática. Esta fase tiene su propia dinámica, decisiones, restricciones y actores según su tiempo y espacio. El objetivo de esta fase es crear un proceso de políticas públicas bien estructurado y que sea factible a la ejecución de la ejecución de las políticas y que la problemática destinada tenga una respuesta favorable. Delimitación de la formulación de las políticas públicas. Estas se tornan relevantes en la medida en que permiten concretar la respuesta del Estado con respecto a una situación problemática. Es decir, la formulación es la conclusión del ejercicio analítico sobre un problema y las opciones que se obtienen de las políticas disponibles. Es decir, que aquí se la obtiene mediante un análisis de jerarquización de las problemáticas que requieren mayor atención para que se le dé una respuesta favorable y que sean beneficiarios la población destinada. La identificación de problemas. El problema es la definición o descripción de una situación problemática establecida, la cual se obtiene mediante hechos vividos o observados. Es muy importante identificar la problemática que requiera mayor atención para así realizar unas políticas públicas bien definidas y que la población, los beneficiarios, sean personas que realmente lo necesiten y salgan beneficiarios mediante la ejecución de la misma. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenas tardes. Ahora yo les voy a hablar acerca de lo que es el diagnóstico del problema. Y se analiza mediante hipótesis que diagnostican y se ajustan durante el proceso de indagación o de investigación de dicha problemática. Dentro de la investigación podemos utilizar varias preguntas que nos van a ayudar a definir de manera efectiva la problemática que la población está teniendo. Asimismo, se utiliza el flujograma como herramienta para la estructuración del problema, que utiliza reglas, acumulación, flujo y el BDP, que finaliza como un indicador de los resultados del desempeño. Dentro de la formulación de las políticas públicas o dentro de la investigación de la problemática, existen errores de estructuración y uno de ellos puede ser la falta de información o la falta de veracidad de la problemática que se está dando dentro de la población. También la definición de prioridades, metas y objetivos. Y es aquí donde el objetivo general y los específicos determinan la jerarquización de la problemática que se quiere resolver dentro de la sociedad. Y también dentro de los objetivos principales y específicos tienen distintas características, las cuales son la especificación de propósitos, definición de términos, periodos de tiempo, procedimientos de medida y tratamiento de los grupos objetivos, los cuales vienen con sus respectivos objetivos principales y sus objetivos específicos. Asimismo, hablamos de la identificación de acciones potenciales, la misma que consiste en generar conocimientos mediante el análisis de las acciones opcionales sobre los objetivos que han sido definidos anteriormente. Y estas se dan mediante acciones potenciales que tienen 4 dimensiones: la casual, la temporal y la poblacional, y medios de
que consideramos, que responden a diversas preguntas que van a ayudar a determinar las acciones potenciales. Por último, esto implica que formular un plan de acción no solo tenga elementos que permitan la intervención, sino también la coordinación y cooperación de los actores sociales. A continuación, mi compañera. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre los instrumentos de política y elementos principales para entender esa fase. Los instrumentos de política se toman de acuerdo a los esquemas de gobernanza que se vayan a implementar para llevar a cabo las acciones de políticas públicas. El gobierno se inclinará más por unos tipos específicos de instrumentos de políticas públicas que por otros. Es decir, que este proceso toma en cuenta un esquema que responde a la configuración del espacio de las políticas públicas, de acuerdo a valores, estrategias, canales de interacción, normas, etc. Los tipos de instrumentos de política pública están asociados a esquemas de incentivos que promueven el actuar, tales como leyes, impuestos, decretos, entre otros. En la etapa de la selección de las políticas públicas favorecidas, finalmente, dentro de la etapa de la formulación, el proceso de selección de opción de política favorecida debe entenderse como el resultado de la comparación sistemática. Si bien es cierto, existen actores o grupos que tienen poder para influir en la configuración de la agenda de políticas públicas, pero sin embargo no todas estas propuestas son estudiadas o aceptadas por el gobierno. Se toma en cuenta la priorización de la problemática para decidir una propuesta idónea para su realización. En la formulación de las políticas públicas, gobernanza y ciudadanía, este proceso es dinámico y está permanente en la transformación de la elaboración de aquella política y la cual sea viable, factible, en un ejercicio analítico clave para garantizar el éxito de las políticas. El apremio de las apremios institucionales y organizacionales, esto es cuando se tiene una opción de política seleccionada, es necesario ver la capacidad de la implementación y los recursos que cuenta la entidad, como los factores del entorno que podrían afectar a la ejecución, para poder de una u otra forma corregirla y así facilitar la viabilidad de la opción de la política. Bueno, esta fue nuestra exposición. Gracias.